Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saluda a su amigo Elías Huerta Arcijas y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico por esta vía digital, la nueva modalidad que nos ha impuesto la pandemia y que, bueno, que llegó para quedarse, ¿no? Ya llevamos casi año y medio de estar haciendo cada semana ininterrumpidamente estas entrevistas y, bueno, pues ya nos parece lo más normal, ¿verdad? Que estemos por esta vía digital. Parecería que ya tenemos casi un siglo con esto. Pues quiero iniciar primero dándole la bienvenida a todas las personas, las abogadas, las abogadas, las amigas, amigos que nos siguen semana a semana y que hoy nos siguen directamente en esta transmisión. Igualmente a las personas que se estarán conectando con nosotros vía Facebook Live. Y de manera especial, pues le agradezco su participación y doy la bienvenida a la abogada Diana Gamboa Aguirre, quien hoy viene con nosotros para platicarnos sobre este importante tema que está ahorita en el centro del debate jurídico del país, como es pues que la Escuela Libre de Derecho, de la que nuestra invitada de hoy, Diana, es profesora, es docente, pues está defendiendo la autonomía judicial en esta reforma constitucional y legal de lo que es una profunda, supuestamente profunda, amplia reforma al Poder Judicial de la Federación. Pues bienvenida, Diana, nos da mucho gusto que nos acompañes. Como verán ustedes, Diana pues es una joven y brillante, además ya lo verán, abogada de la Escuela Libre de Derecho, y ella pues tiene muchas inquietudes académicas y ha venido escribiendo con cierta frecuencia en medios de comunicación, particularmente en la revista Nexos, una revista muy prestigiada, y recientemente pues apareció en el debate, además en la prensa, para el debate en Nexos, un artículo muy interesante que se denomina precisamente como el programa de hoy, de Escuela Libre de Derecho en Defensa de la Autonomía Judicial, donde Diana hace una valiente y reflexiva defensa de la autonomía judicial que pretende vulnerarse a partir de esta reforma ya aprobada. Y pues inmediatamente la invitamos a que estuviera con nosotros, a que nos diera sus puntos de vista. Así es que bueno, pues aquí estamos. Bienvenida Diana, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Huerta. Pues la verdad es que, como lo he dicho en otras ocasiones, siempre es un gusto y un honor saber que a alguien le interesa lo que uno puede tener que decir, ¿no? Entonces, pues yo siempre abierta al diálogo y pues qué mejor que platicar sobre algo que traigo un poquito fresco. Claro, pues es un tema de mucha actualidad. Ya se están entrando con nosotros nuestros amigos y amigas de Facebook Live, pues ya están aquí. Qué bueno, bienvenidos también. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Aquí esperamos sus participaciones, sus comentarios. Pues déjenme comentarles, ya se los adelantaba, eh, Diana Gamboa es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, es justamente la institución que está en el centro del debate por este interesante tema, novedoso en este tipo de, pues digamos, de debates, porque los debates normalmente para los académicos se quedan en las aulas universitarias, en las aulas de las escuelas de derecho, pero ahora, bueno, pues ya trascendió, y ya trascendió porque la Escuela Libre de Derecho ya nos platicará, ya la promovió un juicio de amparo, precisamente impugnando, si no mal recuerdo, unos 50 artículos de esta reforma judicial, y bueno, pues es muy interesante. Y Diana, pues ha salido o ha encabezado un sector de este debate que desde luego tiene puntos de un lado, puntos de otro. Diana es especialista en Derecho Constitucional en en la Escuela Libre de Derecho, es profesora de Derecho Procesal Constitucional, eh, ha estudiado la maestría en Derecho Regulatorio y está elaborando su tesis para
concluir justamente la maestría en Derecho Constitucional. Es autora de varios textos de opinión en varios medios de comunicación importantes. Platicaba yo de nexos. Y bueno, además ella pues se desarrolla profesionalmente como asociada senior en la firma Sánchez Curiel Abogados, que es especialista en litigios de temas constitucionales y administrativos con enfoque especializado en telecomunicaciones y otros sectores regulados. Pues aprovecho para darle la bienvenida y agradecerle también, ya se me están conectando nuestros amigos de Jalisco, de Michoacán, aquí están haciendo actos de presencia, de Tlaxcala, de Puebla, del Estado de México y desde luego de la Ciudad de México. Así es que pues nos da mucho gusto que se conecten con nosotros y nos da mucho gusto que también pues participen a lo largo del programa para este debate que es muy importante, la verdad. Qué bueno que los abogados estemos activos para defender nuestras instituciones y que los alumnos de las escuelas de derecho pues sepan que sus maestros y que las instituciones donde estudian pues están a la vanguardia y defendiendo también básicamente la legalidad, la cultura de la legalidad y sobre todo el respeto a los principios del Estado de Derecho. Bueno, pues mira, también ya se hace presente Gabriel Valdés desde Culiacán, Sinaloa. Bienvenido, Gabriel. Pues Diana, sin mayor preámbulo, me gustaría que nos platicaras este curioso sui generis asunto de un amparo promovido por una institución, una prestigiada institución académica de educación superior, como lo es la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué es lo que se reclama en este amparo? Y un poquito de la mano de esta primera respuesta introductoria, pues en qué consiste esta reforma judicial, cuándo se publica, en fin. Adelante, por favor, Diana. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en el amparo, la Escuela Libre de Derecho está reclamando esencialmente la legislación reglamentaria a la reforma constitucional en materia de Poder Judicial. La reforma judicial, como se le conoce, que en su momento la iniciativa se publicó y sigue en la página de la Corte, que es la reforma con y para el Poder Judicial, una cosa así. Y la idea fue, pues, una reestructura del Poder Judicial para, pues, mejorar determinadas, como le llaman por ahí, áreas de oportunidad, digamos, hacer una serie de modificaciones, pues, interesantes. Y dentro de, digamos, dentro de esta reforma se dispone este mandato de emitir la legislación secundaria y así se hizo. Ahora, se emite la legislación secundaria y dentro de esta se derogan se derogan distintas leyes y se incorporan dos leyes específicamente que son nuevas. Digamos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Es importante como precisar que estas dos legislaciones nuevas en el sentido formal abrogan la legislación previa, pero repiten mucha de la normatividad que ya existía. Sin embargo, es normatividad que por el tiempo en el que se emitió, por las condiciones jurídicas del momento, pues no se podía reclamar digamos, no había un mecanismo idóneo para cuestionar la validez constitucional de algunas de las normas que ya estaban ahí, pero que hoy se replican textualmente o se igualan en esta nueva ley, además de que se emiten disposiciones adicionales. Entonces, digamos que aquí la Escuela Libre de Derecho, digamos, toma la oportunidad para reclamar. O sea, déjame hacerte una pregunta, que si tú hubieras estado como profesora en esta escuela hace 20, 30 años que empezó esto, hubieran promovido un curso de amparo con estos artículos que ahora se actualizan, ¿no? Y tenemos pues, obviamente una sociedad más consciente, ¿no? Hubiera sido como el sueño, pero en ese momento, por ejemplo, no estaba a nivel constitucional reconocido el interés legítimo, ¿no? Digamos, estas figuras novedosas, pero no son ocurrencias, digamos, o sea, son figuras novedosas que han reconocido la necesidad de adaptar una institución como el juicio de amparo
para dar cabida a reclamos o exigencias que merecen una vía idónea jurisdiccional para tutelar derechos. Es decir, de repente es fácil como caer en este reduccionismo de, ay, es que se inventan como sus conceptos para resolver lo que quieren, o estas críticas que, digamos, tienen su eco en el foro, pero realmente, digamos, la trascendencia de este tipo de figuras como el interés legítimo es precisamente ampliar el espectro de protección de un mecanismo constitucional como el amparo, ¿no? Y entonces, a mí me Y de la parece defensa de que... los derechos humanos, ¿no? Exactamente, Es realmente la exactamente. nueva ola que tenemos hace un par de décadas, que en México llega hace una década con la reforma a la Constitución, la reforma de la Constitución del 2011, que estamos 11. festejando 10 años, y que bueno, pues hay nuevos conceptos, y esto es fundamental. Qué bueno que lo comentas, que lo amplías, porque es gracias a esta importante figura que nos abre un abanico de posibilidad a todos los ciudadanos del interés legítimo que ustedes pueden como institución impugnar estas supuestas violaciones a derechos humanos. Claro, mire, la verdad es que justo yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, hay una dimensión, digamos, del derecho que es naturalmente creativa, propositiva y que normalmente viene desde el litigio. Desde luego puede haber pues aspectos criticables, aspectos que mejorar, pero la lógica detrás de esto es precisamente ampliar el espectro de protección, ¿no? Entonces yo creo que la Libre aprovecha un momento, digamos, jurídico, pues que permite cuestionar la validez constitucional de una serie de disposiciones de estas dos leyes en específico. Entonces, ¿qué se reclama? Pues esencialmente distintas disposiciones que generan situaciones jurídicas que a juicio de la parte quejosa pueden vulnerar la autonomía judicial. ¿En qué sentido? Desde una dimensión inhibitoria, es decir, que los jueces se inhiban de resolver los asuntos de manera libre bajo, digamos, por la latente posibilidad de una repercusión. Esto no quiere decir, es importante, no quiere decir, es que hay una persona que va digamos, a ejercer un solo poder sobre los jueces y los está amenazando. No, porque justo la legislación permite que quien sea que esté en determinado puesto pueda tener una intervención importante en la actividad de los jueces. Es decir, pensemos en la norma más allá de la persona que pueda estar hoy o mañana. El punto es, a lo mejor hoy es una persona, bueno, íntegra, recta y ética, pero mañana tenemos la mala fortuna de que entra una persona que no tiene esas virtudes. Es decir, el punto es no dejar esa posibilidad latente que eventualmente sí inhibe la labor libre del órgano jurisdiccional para efectos de resolver asuntos que pueden llegar a ser impopulares, que pueden llegar a, como dicen por ahí, a pisar callos, a ser incómodos. Y, digamos, la relevancia de la independencia judicial se traduce precisamente en eso, ¿no? Entonces, la Escuela Libre de Derecho lo que hace es presenta esta demanda y utiliza una serie, digamos, tampoco se saca de la manga el, bueno, yo creo que tengo interés, utiliza una serie de precedentes que la Corte ha venido desarrollando, en la cual ha interpretado pues elementos constitutivos, modulaciones del interés legítimo y las utiliza para hacer valer, digamos, retoma ese esquema argumentativo y lo hace valer de cara al acceso a la justicia, que digamos dentro de su ámbito protector incluye a la independencia judicial. A ver, yo te preguntaría algo. No sé, lo que yo he leído, tú conoces muy bien el tema, quien firme el amparo es el rector de la Escuela Libre de Derecho. Así es. ¿Es un colectivo o nada más él es el único que va como quejoso? Esa sería la primera pregunta. Pues él firma el amparo como representante de la Escuela Libre de Derecho en términos de la normatividad interna. Ah, perfecto. O sea, no es un amparo colectivo, por decirlo así. Sí, no, digamos, no juntó firmas y buscó algo, sino él tiene una representación derivada de la normativa interna y de la designación que Claro. hizo la Junta de Profesores, que es el órgano supremo, y a partir de eso, digamos, por el simple hecho de su nombramiento, dice expresamente la normativa, él presenta la demanda y pues ahí estamos, ¿no? Bueno, pues esto es importante que
que viene legitimado dentro de este interés legítimo por un colectivo de profesores que vota afirmativamente pues una moción para presentarlo, ¿no? Eso es muy interesante, que no es a Un título colectivo de profesores, no. La Junta General de Profesores como órgano supremo nombra al rector y él tiene una serie de facultades dentro de las cuales está la promoción de asuntos, pero realmente para efectos jurídicos eso, digamos, es irrelevante porque no va de la mano con el interés legítimo, que ese sí digamos, se va anclando argumentativamente a la luz de los precedentes de la Corte. Ahora, tengo entendido que esto es en cuanto a la forma, ¿no? De la presentación. Bueno, decía yo al principio del programa, es un tema sui generis, ¿no? Es la primera vez que de esta manera se presenta un juicio de amparo en una materia tan relevante, ¿no? Claro. ¿Se ha dado algún debate, alguna polémica con puntos encontrados a esta posición de haber presentado el amparo dentro de la propia institución? ¿O no ha habido debate al interior sobre este acto, este paso que dio que yo la verdad se lo aplaudo, ¿no? Pero bueno, no sé si haya algún sector, algunos profesores que no estén de Mire, acuerdo. me voy a detener en otra cosa que decía que era sobre la primera vez que sucede. Precisamente estos precedentes que justifican el argumento que hoy hace valer la libre fueron primeras veces, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer asunto en el cual una sociedad hizo valer, digamos, una persona moral hizo valer interés legítimo, pues también fue una primera vez, ¿no? Que fue con Aprender Primero, si no me equivoco, es 314, 324, pero es una asociación civil dedicada a la protección del derecho a la educación y demás. Es decir, no nos vayamos con la finta que por ser algo novedoso, por ser algo propositivo, necesariamente tendría que causar conflicto, porque precisamente los asuntos novedosos y propositivos son los que van gestando estos precedentes. Ahora, sobre el tema interno de la escuela, la verdad es que a mí no me corresponde, pues ahora sí que la ropa sucia se lava en casa y yo soy orgullosa egresada de mi alma mater, y lo que suceda dentro o fuera de la escuela, además de que pues no tengo yo el contacto, no es como que a mí me vienen a platicar los profesores, oye, yo pienso, yo tal. Pues entre mis compañeros sí he escuchado distintas opiniones, pero no me atrevería a calificar, pues que existe o no, digamos, disidencia, problema, ni mucho menos, no me atrevería yo pues erigirme en quién va a decir si hay o no problemas. Lo que sí creo es que el tema de la legitimidad de la escuela no tendría por qué ser de diálogo jurídico cuando lo interesante, digamos, la carnita jurídica del asunto está en estos dos temas coyunturales, ¿no? Que es el interés legítimo, que además se basa en un precedente muy interesante, que es precisamente el amparo que promueve la Barra Mexicana de Abogados, haciendo valer igualmente un interés legítimo en contra de la omisión del Congreso de emitir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Entonces, fue precisamente en ese precedente que la propia primera sala ejemplifica qué sujetos de la sociedad civil podrían, digamos, intervenir en el engranaje que puede hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia y enuncia expresamente a las escuelas de derecho. Entonces, es un poquito dentro de todo lo que se hace valer, pues eso justifica una de las premisas esenciales para, por lo menos, plantear válidamente que se tiene un interés legítimo. O sea que ya hay este precedente que se resolvió Sí, afirmativamente hacia que la por barra. cierto, debo hacer una precisión, yo cometí un error en el texto y puse que era 2021, pero es 2020. Dijo, ahora sí que por si alguien lo va a consultar, hago una fe de error. Bueno, repito que hay un muy interesante artículo más de fondo de Diana en la revista Anexos, que se titula La Escuela Libre de Derecho en Defensa de la Autonomía Judicial, por si quieren consultarlo a través de Google, ¿no? Porque ahí pues es más profundo el análisis de lo que está haciendo aquí Diana con pues, el poco tiempo que disponemos de una hora, pero bueno, esta pregunta que te acabo de hacer y que tú respondiste, va de la mano con un tema que está en la sociedad. Y para esto había una pequeña introducción para hacerte la siguiente pregunta. Bueno, tal parece que la reforma judicial tan importante que en el gremio jurídico, en el foro, en la academia, estábamos pidiendo hace
al menos un par de décadas, ¿verdad? Que ya habíamos quedado atrás, de repente se nubla por esta desafortunada inclusión en una ley secundaria, en la ley orgánica del Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de la Federación, el famoso artículo transitorio, que de un plumazo el Poder Legislativo se entromete a la división de poderes y le da, contra el texto constitucional, contra toda lógica jurídica, 2 años más de nombramiento al presidente de la Corte, más allá de lo que dice la Constitución, y 2 años más de nombramiento a los consejeros de la Judicatura Federal, y que después el presidente de la República defiende pues que está bien, que porque parecería que el único hombre en la faz de la tierra de este país es el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que puede encabezar esta transformación en el Poder Judicial, y el debate crece. Entonces, esta reforma del artículo transitorio, que ha sido coloquialmente conocida como la ley Saldívar, que aquí hemos ya comentado en algunos programas con más profundidad, pues le puso un poquito digamos, de pantalla a esta reforma. Y es ahora que, paradójicamente además, el ministro Arturo Saldívar, egresado de la Escuela Libre de Derecho, orgullosamente lo había dicho yo hace muchos años, cuando no era ministro todavía, pues siempre defendía mucho su institución y la presumía. Pues ahora resulta que es la propia Escuela Libre de Derecho, de la que es su alma mater, la que cuestiona esta reforma. Entonces, hecho esta pequeña reflexión previa, yo te preguntaría si entonces este juicio de amparo es un tema político o es un tema nada más eminentemente jurídico, judicial. Porque Pues bueno, sí, ya está en los medios, ¿no? Ya estamos aquí nosotros también abordándolo contigo. claro, en un foro académico cabe destacar. Desde Pero luego. bien, realmente yo creo que hay muchas maneras de aproximarnos a los distintos asuntos que se ventilan en el Poder Judicial, ¿no? Y yo particularmente he elegido la visión jurídica porque ese es el camino que eligió la Escuela Libre de Derecho. Si la Escuela Libre de Derecho hubiera, no sé, hecho una, no sé, si hubiera salido como a hacer marchas o digamos hacer un Paros, ya. paro así por la reforma judicial, pues bueno, entonces a lo mejor ya estaría usted platicando con Pablo Magluf o con alguien más, pero realmente lo que se hizo fue elegir un mecanismo de defensa constitucional que además, pues a la luz de los precedentes que ha generado la propia Corte, pues admite por lo menos proponerlo. Digo, al final de cuentas, aquí podemos hablar, interpretar, discutir, dialogar, argumentar, pero al final la última palabra la va a tener el Poder Judicial porque este es un tema de naturaleza jurídica. Ahora, que pueda aproximarse uno a esto desde la visión política, que si el transitorio, que si esto, pues efectivamente, pero yo elegí, por lo menos, digamos, en mi manifestación particular, centrarme en los temas jurídicos coyunturales que conlleva el amparo, porque me parece que de repente justo nos estamos ocupando tanto en la política y en lo que dice el presidente y en lo que esto y en lo que el otro, y resulta que pues no nos damos cuenta que estos cambios normativos nos pueden impactar a todos, porque no es un gustito de la libre, ¿no? Así como, bueno, vamos a ver, vamos a experimentar, o sea, el impacto que puede tener inhibir una autonomía por parte de los jueces nos puede impactar a usted, a mí y a todos, ¿no? O sea, al final de cuentas, tener jueces independientes es una garantía de que las resoluciones van a tener una legitimación plena, de que una resolución judicial va a estar bien emitida conforme a la ley, pero además conforme a la certeza de que contamos con funcionarios independientes que únicamente se van a concentrar en el derecho y en lo que hagan valer las partes para resolver los asuntos. Es decir, un funcionario que está inhibido para resolver, pues por temor de que de repente le apliquen una medida cautelar y me lo manden a Tinguindín a resolver en lo que ven si era o no responsable administrativamente, pues a lo mejor y sí va a haber cierta autorrestricción excesiva, porque a ver, la autorrestricción del Poder Judicial es algo también natural y deseable. Al Poder Judicial efectivamente no le compete resolver de todo, por todo y para todo.
sí hay figuras precisamente como el interés que fungen como, digamos, bisagra para determinar si se abre o no la puerta a que conozcan del fondo de un asunto. Entonces, yo creo que, pues yo creo que me quedaría con eso. El asunto se puede ver desde distintas ópticas, pero a mí me parece que por el camino elegido para hacer el planteamiento, la óptica idónea es la jurídica, porque así se planteó. Claro, bueno, pues es además una defensa valiente y desde luego que no podemos pues, hacernos a un lado de la realidad del debate político actual. Si Claro, nosotros hemos venido en las páginas del Foro Jurídico, en este espacio de difusión jurídico, jurisdiccional, legislativo, porque esta es la idea de este programa, de estas entrevistas, de la propia claro, revista Foro Jurídico, tener un instrumento de difusión y de debate de estos claro. temas. Entonces hemos venido viendo pues cómo en los últimos meses o quizá en los últimos 2 años, de repente con estas reformas que ha venido promoviendo la Cuarta Transformación, el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia energética, por ejemplo, pues en materia de hidrocarburos, pues ha habido una serie de reformas promovidas por su partido y los que le son afines, que han sido ya en materia de impugnación por juicios de amparo, que la propia Corte ha considerado inconstitucional algunas de las leyes en materia energética, y que el presidente de la República se molesta, y se molesta con los jueces, y los amenaza, así como hemos tenido también amenazas contra los consejeros del INE, contra los consejeros. Bueno, pues tuvimos un momento en el que también nosotros salimos a defender en este programa y en donde pudimos al juez Fierro, que da una suspensión contra algunas de las medidas y finalmente el presidente se molesta, ¿no? Y pide que lo investiguen y pide que lo hagan a un lado, y después hemos tenido las frecuentes, no usuales visitas del presidente de la Corte a Palacio Nacional, en la que inclusive no va solo, lleva a otros 2 ministros y que se consideran afines al presidente porque fueron propuestos por él. Y bueno, pues esto es un tema que da lugar a mucha suspicacia. Entonces, de repente tenemos una reforma que afortunadamente está siendo impugnada por la Escuela Libre de Derecho en algunos segmentos, y es justamente en una parte donde aparentemente no estamos, desde luego, de acuerdo en que haya ni corrupción en el Poder Judicial Federal, ni en ninguna parte, ni nepotismo. Está bien que hay que combatirlo, pero de repente, casualmente en la reforma hay una serie de principios o de artículos que pretenden de manera desproporcionada suspender o sancionar juzgadores que pudieran pues, no estar de acuerdo con algunas medidas del Poder Ejecutivo. Y bueno, y hay algunos antecedentes también objetivos de carne y hueso. Tenemos por ahí alguna resolución judicial de un magistrado que yo conocía muy bien, federal, votaron en una resolución colegiada por mayoría, no le gustó al Poder Legislativo, lo suspendieron, y al poco tiempo este magistrado, voy a decir su nombre, Camero, bueno, pues falleció también de un infarto, ¿no? O sea, son medidas que presionan. Entonces, bueno, en este contexto de que de repente hay una serie de transformaciones que de muy buena intención, de muy buena fe, están de repente tratando de cerrar las medidas pues, disciplinarias contra juzgadores, jueces, y estamos viendo que el presidente se molesta con los jueces y que de repente promueve y aplaude una inconstitucional en mi concepto y de muchos que ya se va a resolver con este mes, transformación, 2 años más al presidente de la Corte con contexto constitucional, 2 años más a los consejeros, pues sí parecería un poco extraño, ¿no? Bueno, entonces, qué bueno que hay estas acciones como esta, ¿no? Que sí. Entonces, bueno, la verdad es que en este contexto es que se inscribe si fuera un tema político o eminentemente jurídico, digo, ya tú lo contestaste.
Pues yo te preguntaría, bueno, un poco dicho esto, ¿cuáles son en tu concepto, y siguiendo el artículo que escribiste en Nexos, los temas que tienen, los temas jurídicos que tienen mayor relevancia en este asunto, ¿no? Quizá algunos de los que ya te platiqué, que de repente van a poder el Consejo de la Judicatura, con facultades ampliadas, aparentemente sin facultades, sin derecho de audiencia, sin garantía de audiencia, de repente quitar a un juez, quitarlo de una sentencia, porque está dando suspensiones, como lo está haciendo también lo están haciendo con el padrón de la telefonía celular, que supuestamente también va contra derechos humanos, ¿no? Que va contra los datos. Entonces, como que parecería que esté en ese camino parte de esta reforma. Pero ¿cuáles son digamos, los artículos, los temas jurídicamente más relevantes para ti, que eres la que, creo yo, en el foro, pues más se ha metido a analizar este asunto, cuando menos así lo estamos viendo públicamente? No, pues primero, la verdad es que efectivamente estamos viviendo un momento constitucional sumamente interesante. La verdad es que la tentación de capturar poder o de acaparar a un mayor poder siempre va a estar ahí, ¿no? Y no es un descubrimiento novedoso, no estamos ahora sí que descubriendo el hilo negro, es algo que pues desde hace tiempo lo hemos sabido y nos lo han venido diciendo politólogos, doctrinarios y demás. Es decir, la tentación de acaparar poder, digamos, de liberarse de la autorrestricción que implican las normas constitucionales, siempre va a estar ahí. Pero, pues el tema es no ceder, y la manera de no ceder es precisamente utilizar las vías legítimas con las que contamos todavía en nuestra sociedad democrática para cuestionar estas conductas, ¿no? Es decir, el presidente, pues, puede hacer y decir misa, pero mientras sigamos teniendo normas que rigen su conducta y que limitan el actuar de las autoridades y que constituyen freno a la arbitrariedad, a la discrecionalidad, pues todavía guardamos esperanza. Preocupémonos cuando no tengamos una vía jurisdiccional para hacer valer estos temas, ¿no? O sea, realmente no tendría que ser muy polémico que un quejoso haga un planteamiento ante un órgano jurisdiccional. La pregunta es que hoy se usan adjetivos como valiente, como arriesgado, como... La pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué estamos en un momento constitucional en el que presentar un amparo se vuelve algo valiente, ¿no? De repente viene esa pregunta, es que pues, o sea, sí tenía que hacerlo, ¿no? Pues no sé si tenía que hacerlo, pero yo personalmente creo que fue una buena decisión y por eso ahora sí me centraría en los temas jurídicos, digamos, de relevancia, y a la luz, insisto, de lo que ya se ha venido pronunciando la Corte en distintos asuntos, ¿no? Y yo creo que me centraría en el interés legítimo, es decir, pues sí es va a ser, si el asunto prospera, va a ser una oportunidad importante de analizar si efectivamente en determinados supuestos las escuelas de derecho pueden hacer valer un interés legítimo. Y por otro lado, concretamente sobre la independencia y la autonomía judicial, ¿no? En el contexto no, o sea, no solo de la reforma en el sentido de lo que se cambió, sino como decía, esta oportunidad de analizar también lo que ya estaba, porque hoy tenemos una serie de estándares reconocidos a nivel universal, digamos, los mecanismos universales y a nivel regional, sobre cómo se puede o debe garantizar la independencia y la autonomía de un juez. Entonces, me parece que esos son los dos temas pues coyunturales, le llamaba yo en el artículo, que aborda la demanda de amparo y que, pues, que propone resolver a un juzgador. Nos pregunta aquí alguien del auditorio que, bueno, de paso saludo la presencia también de nuestros amigos de Chihuahua, de Roberto Rivera, que ya está presente con nosotros desde el principio, también de Rafael Ibarrola de Chiapas. O sea, como ves, pues tenemos gente interesada en estos temas de todo el país, ¿no? Y bueno, atendiendo a eso, haría yo una pregunta también, o más bien, siguiendo esta última respuesta tuya, va a ser muy interesante, aunque ya es un precedente, que más allá que las autoridades de amparo federales determinen si es violatorio de derechos humanos o no cierto artículo, que puedan determinar que sí una escuela de derecho tiene interés
legítimo. Hay un precedente, pero que quede muy claro, porque, bueno, este sería en esta época de participación ciudadana abierta, de defensa de derechos humanos, de todo tipo de intereses difusos, pues, hay otra pregunta aquí también sobre las suspensiones del juez Fierro, que bueno, que qué importante, tenemos más de 400 escuelas de derecho en todo el país, muchas de ellas son patito, desde luego, pero hay una gran cantidad que son prestigiadas, en fin, que puedan tener la ciudadanía instrumentos de juristas, de profesores, que están todos los días enseñando en las aulas universitarias la defensa de los principios del Estado de Derecho, de la división de poderes, en fin, y que puedan promover amparos por leyes locales inclusive, no nada más de este tipo, que afecten a la colectividad, que afecten a los ciudadanos. Entonces va a ser un precedente muy, muy, muy importante, ¿no? Ojalá por lo pronto este sea el primer gran triunfo, luego que tú lo defiendes, ¿no? Y qué bueno, me gusta. Pero bueno, nos preguntan aquí cuándo entró en vigor, qué está previsto, cuál es, digamos, la ruta crítica para que esta reforma en esta primera etapa entre en vigor. Pues según yo, la reforma ya entró en vigor, o sea, se publicó en el Diario Oficial la legislación reglamentaria el 7 de junio de 2021. La reforma constitucional fue de marzo igual de este año. Entonces digo, pues para la entrada en vigor hay que referirnos a los transitorios, pero el punto es, ya entró en vigor porque ese es un requisito para que empiece a transcurrir el plazo para reclamar una norma que se considera autoaplicativa. Se empieza a computar el plazo a partir de que entre en vigor. Entonces, en vigor ya está la norma, por eso es que se reclama. Ahora, tengo entendido, no sé si tú tienes el dato, que ya también existe una acción de inconstitucionalidad sobre este tema de la reforma judicial, o es nada más en relación con la ley Saldívar, pues con este artículo transitorio que da la amplitud de mandato, la amplitud de mandato. Entiendo que las minorías parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, presentaron sus medios de control constitucional, pero efectivamente únicamente se limitaron a cuestionar el famoso transitorio. O sea que, digamos, que el medio de defensa constitucional más importante que hay en la materia es el que promueve precisamente la Escuela Libre de Derecho, así debe ser, ¿no? Pues por lo menos que yo conozca, no sé si habrá alguno por ahí que todavía pues no salga a la luz pública, no estoy tan informada como para afirmar tajantemente que es el último, pero sé que este existe por lo menos. Bueno, por lo pronto, pues ya se les habría pasado el término para promover los amparos, ¿no? Yo supongo que ya lo sabríamos, ¿no? Y a propósito, alguna gente del auditorio pregunta si tienes a la mano el número del amparo para que lo puedan buscar o consultar. No, la verdad es que no lo tengo a la mano. En tu artículo Pero más fácil, sí, googleando seguramente, sale ajá. rápidamente, ¿no? Sí, Porque pues sí. no hay mucho sobre este tema, ¿no? Es nada más uno. Entonces, este tema del interés legítimo, pues pues no deja de ser novedoso, ¿no? Todavía Claro. es un tema que no sabemos hasta dónde nos permite, hasta dónde no. Pues cualquiera puede promover hoy un amparo auspiciados en el interés legítimo, en el artículo primero constitucional, con el principio pro persona, ¿no? Porque pues a cualquier miembro de la sociedad nos puede afectar cualquier ley, ¿no? Cualquier ley va dirigida. Y en ese orden de ideas, bueno, pues preguntaba por aquí también una persona del auditorio con la idea de si el juez Fierros, que fue más allá también por principios ya establecidos por presidentes de la Corte, del principio de relatividad de los juicios de amparo, de repente le dieron efectos generales a sus suspensiones, ¿no? Que se suspendían en este tema de los temas energéticos, en general, favoreciendo la suspensión a toda la población en general por los principios que hay en la Constitución en temas económicos y no nada más a los quejosos, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
Pues mire, no tengo muy fresca la sentencia, pero sí hay una pregunta, digamos, constitucional y procesal constitucional interesante que hacer, porque al final la pregunta es si el principio de relatividad de las sentencias únicamente se predica respecto de las sentencias protectoras de amparo o también se aplica respecto de una interlocutoria que concede una suspensión definitiva. Es una pregunta interesante, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues la suspensión ahora sí que es la estrella de la noche en el juicio de amparo, ¿no? Entonces, el problema en ese asunto, según recuerdo, es que de otorgar la suspensión únicamente respecto del quejoso, entonces eso generaría digamos, ahondaría al desequilibrio económico que se generaba por el acto reclamado. Entonces, pues habría que conocer los razonamientos del juez Juan Pablo Gómez Fierro. La verdad es que es un hombre sumamente brillante. Tuve la oportunidad de tomar algunas clases con él en la maestría y además pues tiene un conocimiento profundo no solo jurisprudencial sino doctrinal y práctico de la figura de la suspensión. Entonces, lo que tengo claro es que no fue un capricho del juez Gómez Fierro, desde luego estoy segura de que evaluó todas las aristas y la pregunta de fondo es precisamente que tiene que ver con esto, ¿qué eficacia le vas a dar a una figura que proteja más? ¿No? O sea, es decir, al final de cuentas una suspensión de papel que no tenga un efecto ya sea de preservar la situación y evitar que el asunto quede sin materia o, digamos, que proteja únicamente a una parte pero en perjuicio de otra, pues podría ser problemática. Entonces, seguramente el juez evaluó pues todas las aristas y consideró que lo pertinente y lo adecuado en ese supuesto era conceder la suspensión con efectos generales. Y también es importante tener presente que el juez Juan Pablo Gómez Fierro y el juez de la PESA son juzgadores especializados en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Y la especialización no es nada más una etiqueta muy bonita o tener un mejor lugar. Al final de cuentas, tiene que ver con el tipo de asuntos que resuelven. Y ellos, el impacto de sus resoluciones no necesariamente va a ser únicamente respecto del quejoso, sino de sectores regulados o precisamente de la dinámica de competencia que tiene una protección constitucional determinada, ¿no? Entonces, lo importante también es tener presente que un impacto perjudicial en la competencia, en general, lo podemos decir en cualquier sector, normalmente se va a traducir en un impacto en los usuarios o en los beneficiarios del servicio. Entonces, precisamente es que su especialización le permite valorar todo esto, que a lo mejor pues nosotros no tenemos presente precisamente porque se exigió a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión juzgadores que conocieran profundamente las materias porque los sectores regulados son complejos, porque la competencia económica tiene una serie de aristas que no perjudican únicamente a los agentes económicos, sino que bajan como a modo de cascada y pueden perjudicar a los usuarios de los servicios. Entonces, a mí me parece que de repente, a lo mejor a los abogados nos falla cómo transmitir el mensaje porque pues sí, de repente como que por rapidez, bueno, sí, pero es especializado. Sí, pero esa especialización tiene una razón de ser y tiene un sustento constitucional y tiene una justificación que digamos, admitió que el legislador y que el constituyente permanente, digamos, el órgano revisor de la Constitución, considerara necesario que fuera desde el nivel constitucional que se garantizara la especialización para que estos sectores tuvieran juzgadores realmente conscientes de las implicaciones de resolver en este tipo de asuntos, ¿no? Fíjate, Diana, que en algún programa anterior, cuando estaba en la agenda nacional este tema de la suspensión que dio el juez especializado Fierro, aquí analizamos en una entrevista esa suspensión y bueno, él refiere en su sentencia de suspensión definitiva que también hay precedentes de la Corte, que estos temas de libre concurrencia, de afectación a los intereses de todos los consumidores, de intereses difusos, ya la Corte se ha pronunciado en 4 o 5 ocasiones, él lo señala ahí, recuerdo del primer precedente, uno que tenía que ver con un tema de educación,
que es una primera vez en que la Corte avala que se dé una suspensión con efectos generales, haciendo a un lado el principio de relatividad de los juicios de amparo. Dice, no, para estos temas que están en la parte económica de la Constitución, que protegen la libre concurrencia, que protegen los intereses de los consumidores, que son intereses de todos, dice, se hace a un lado, hay la excepción al principio de que solamente debe afectar a los promoventes, a los quejosos, y tiene que darse con efectos generales. Entonces él funda esta suspensión precisamente en 4 o 5 precedentes que ya tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso lo hace, como digo, porque son jueces hiperespecializados, diría yo. Claro, no, y recordemos que precisamente estamos viviendo un momento jurídico constitucional muy relevante, no solamente por el contexto político, sino precisamente porque a raíz de la reforma de 2011 viene toda una nueva visión de cómo pueden resolver los jueces, no solo a la luz de reglas, digamos, de limitándonos al supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, sino dejando que los principios constitucionales permeen sus resoluciones. Sin embargo, esto también conlleva una exigencia de argumentación que va a legitimar sus resoluciones. Es decir, si el juez se hubiera limitado a decir, pues es que yo creo que es lo mejor, pues desde luego sería absolutamente cuestionable la determinación. Pero si efectivamente se refiere a precedentes en los que ya ha sucedido esto y que son del alto tribunal, que se refiere al ambiente de especialización, es decir, estas justificaciones, digamos, que abonan a la legitimidad de la sentencia, no es más que una argumentación sólida que al quejoso y a cualquiera, porque todos podemos acceder a las sentencias que son públicas, pues nos puede decir, ok, no se lo sacó de la manga, no es un capricho, hay una legitimidad en esa sentencia que se encuentra en la argumentación, en la fundamentación y motivación que emite el juzgador. Bueno, mira, pues estamos ya, hay muchos temas interesantes aquí, por ejemplo, desde Guadalajara, están diciendo que qué bueno que se analizan estos temas, porque con el tema de estar analizando el 13 transitorio de la ley Saldívar, pues no hubo en el foro un debate más específico sobre estos temas de la reforma judicial que son tan importantes, pues porque inciden precisamente en la posibilidad de coartar la independencia de los jueces. Hemos también platicado en algunos temas académicos que, bueno, esta tentación de los gobernantes, de los titulares, de los ejecutivos, de tratar de limitar, es decir, de agarrar, de ir contra la división de poderes, pues no es nueva, ¿no? Ya Montesquieu lo decía desde hace más de 2 siglos, ¿no? Y que por eso precisamente debe de prevalecer como uno de los principios fundamentales de los estados de derecho contemporáneos, la división de poderes, además de la aplicación de la ley para todos, los gobernadores, los que no gobiernan, en fin, para todos, cualquier institución pública, privada, pero que es fundamental la división de poderes. Y estos temas pues, están alrededor de esta sutil, difícil frontera de que tenemos a un titular del Ejecutivo con muchas ganas de debilitar la división de poderes respecto del Poder Judicial, porque evidentemente con su mayoría legislativa pues tiene en la mano el Poder Legislativo. Que tampoco es nuevo esto, pues, los partidos en el poder del pasado, los últimos 7, 8 décadas, pues así ha sido, ¿no? El Poder Legislativo lo ha manejado el presidente de la República en turno, que tiene la mayoría legislativa. Pero el tema del Poder Judicial es muy relevante porque, pues desde la perspectiva de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, han reiterado y se han sumado con esta lucha, con la academia, con el foro, en el que se debe respetar la división de poderes. Y aquí como que hay otra vez un intento con esta reforma de a ver hasta dónde nos entrometemos a la independencia del Poder Judicial con instrumentos, con jueces a modo que puedan quitarnos a los jueces que están dando suspensiones contra la política energética. Y además ya el Departamento de Estado y las cámaras en Estados Unidos están preocupadas por estos temas también, han hecho manifestaciones. Justo, o sea, yo creo que
A ver, la tentación de capturar el poder, desde luego, no es nueva, pero sí creo que estamos viviendo un momento constitucional atípico. O sea, es decir, lo que está pasando con el actual titular del Ejecutivo no, no me atrevería yo a equipararlo con lo que ha pasado en otros momentos, ¿no? Realmente estamos frente a un, pues a un, yo me atrevo a decirlo, y es un totalitarismo de la ignorancia, ¿no? Es decir, pues el al diablo sus instituciones parece que nos lo están cumpliendo, y la pregunta es qué vamos a hacer como ciudadanía. Si nos vamos a quedar callados o vamos a usar las vías legítimas para hacer valer lo que creamos que no es compatible con la Constitución, no como pues este papelito que usan los abogados, no. La Constitución consagra eso que como nación mexicana consideramos tan valioso que iba a ser casi, casi inamovible, ¿no? O sea, esta rigidez de no cualquiera le va a poder meter mano, y eso sí ha servido de freno, que no ha sido lo más efectivo todo el tiempo, lo que quieras. Al final de cuentas, seguimos teniendo principios constitucionales establecidos y reconocidos ahí, que podemos hacer valer y que podemos tutelar mediante los órganos, digamos, las vías jurisdiccionales pertinentes, ¿no? Entonces, yo creo que el punto es reconocer que el contexto que estamos viviendo en términos jurídicos y políticos sí es atípico, pero exige civilidad, legalidad, exige elegir los caminos pertinentes para cuestionar. Es decir, yo creo que con eso me quedo en términos un poquito más profundos del amparo que presentó la Libre. A mí me parece que lo importante es no solo utilizar las vías jurídicas, sino como pues recordar que para eso están. Al final de cuentas será el Poder Judicial quien diga, pues sabes qué, sí tienes interés, pero pues no sé, en cuanto al fondo voy a decir esto otro, o pues no tienes interés, pero al final reconocer que hay un camino legítimo para hacer valer estos cuestionamientos, y no solo de cara a este tema específico, sino de cualquier conducta que intuitivamente reconocemos como inadecuada, ¿no? O sea, de repente, pues estos ataques frontales al órgano, a órganos autónomos, al INE, al INAI, es decir, necesitamos reconocer que no es normal, pero tenemos caminos, y yo también creo que es importante que como sociedad instemos a los órganos que, digamos, a los entes que están facultados para presentar controversias, para presentar acciones, pues para empujar los asuntos. O sea, qué bueno que se reclamó el transitorio famoso, pero pues resulta que a nuestros legisladores les pasó de noche todo lo demás que había en la reforma judicial, ¿no? Pues Entonces, sí, ¿dónde están los sujetos legitimados, no? Y ahí es donde nos toca también como sociedad civil, yo creo, exigir, ¿no? Entonces, pues yo creo que con eso me quedo. oye Diana, pues estamos ya llegando a la parte final del programa. Antes de pedirte que nos des alguna reflexión final y que abundes un poco, según nos están pidiendo aquí parte del auditorio, sobre el interés legítimo, dicen que les hubiera gustado más escuchar tus posicionamientos sobre el interés legítimo. Yo quisiera pues invitarlos a que consulten, a que tengan acceso a la revista Foro Jurídico de este mes de agosto. Estamos iniciando el mes. Decirles que en este mes de agosto, bueno, pues teníamos en nuestra portada como artículo principal uno de los temas que hemos venido impulsando desde Foro Jurídico, a los abogados digitales más disruptivos de México. Los tenemos aquí en nuestra sección, así como hemos empujado también una sección en el mes de marzo de las abogadas más influyentes de México con motivo del Día Internacional de la Mujer. También hemos asumido darles espacio en un número al año a los jóvenes abogados digitales, pues que van más allá de estos, de poder usar los medios digitales para dar estas entrevistas, sino que son verdaderamente pioneros en los temas digitales en el mundo de la abogacía. Bueno, y tenemos un importante tema que le estamos dando difusión al 50 aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que tuvo un evento muy importante con la celebración de
de este 50 aniversario, en el que estuvieron presentes justamente el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, la ex presidenta de este tribunal, la magistrada Yasmín Esquivel, y que bueno, que tuvo una importante participación el joven presidente también del tribunal, el doctor Jesús Anlén Alemán. Entonces, bueno, pues tenemos estos artículos, algunos otros muy interesantes también, sobre temas de la falta de regulación de la cannabis, sobre los temas que ha habido en la Corte. Yo los invito a que la consulten en el sitio www.forojurídico.mx. Bueno, pues hecho este anuncio que es para nosotros de rutina, comentarles también que como ya lo han podido constatar, en Foro Jurídico nos hemos abierto en esta idea de que se expresen pues todas las opiniones posibles, y hemos abierto nuestras participaciones de conducción de estas entrevistas de los jueves a dos personas muy importantes que nos han estado, que se han sumado con nosotros. Por un lado, ya tuvimos la primera participación como conductor la semana pasada del maestro Julio César Bonilla, quien es un destacado académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que es un especialista en temas de transparencia, de combate a la corrupción, y bueno, pues es precisamente el consejero presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Él va a estar el último jueves de cada mes conduciendo, invitando a las personas especialistas en estos temas, y de la misma manera va a estar aquí con nosotros a propósito de la Escuela Libre de Derecho, la maestra Ligia González, que es una destacadísima maestra académica también de la Escuela Libre de Derecho, litigante muy prominente, nos va a hacer favor de conducir el último programa de la entrevista de Foro Jurídico a lo que resta del año. De aquí hasta diciembre, pues tendremos esa variedad. Yo les agradezco mucho que ellos nos estén apoyando para tener pues más ideas, más difusión, más interés. Así es que pues les comento a los que nos vienen siguiendo con frecuencia. Aquí aprovecho para darle también la bienvenida, agradecerle a Patricia Osorio Lastra, que está desde Tabasco también siguiéndonos, pues que ahora vamos a tener. Yo voy a conducir el primero y el tercer jueves de cada mes. Julio César Bonilla el segundo, y la maestra Ligia el último, el tercero de cada mes. Así es que va a estar muy variada esta conducción. Pues dicho esto, Diana, danos una reflexión final para despedir el programa. No, pues la verdad es que me quedo con lo que comenté al final. Cuestionemos, encontremos las vías legítimas, y al final de cuentas veía que alguien preguntaba por ahí, la vez que perdí la pregunta, así como, ¿y qué podemos hacer, no? Como sociedad civil, yo creo que justo respaldar determinaciones como estas, como las que hace Mexicanos contra la Corrupción, como las que hacen, digamos, todos estos colectivos que están buscando, pues, servir como freno, servir como vigilantes de lo que está pasando, y eso, ¿no? Estar pendientes de lo que sucede. Y yo creo que en última instancia nos corresponde como sociedad civil, pues, unirnos y exigir mínimos, ¿no? O sea, exigir los mínimos que merecemos, y un mínimo básico para todos, no es para un colectivo específico, no es un activismo determinado. Un mínimo para todos es tener jueces independientes. Entonces, yo con eso me quedo de este asunto, y pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Muchas gracias a los que nos acompañaron, y pues aquí andamos. Pues al contrario, Diana, pues despide el programa primero agradeciéndote a ti tu participación brillante. Nos da gusto tener pues abogadas, que además así es tu título de la Escuela de Derecho, abogada,
no licenciada en Derecho, sino abogada, orgullosamente, joven, talentosa, una brillante exposición, coincide con las felicitaciones que al final del programa se van sumando, que lo tenemos que cortar y ya no alcanzan a salir todas, pero de verdad que te agradezco mucho por tu participación. Quienes quieran verla a partir del día de mañana, la transmisión a través de YouTube la pueden consultar entrando a la página de YouTube de Foro Jurídico. Ahí estará esta entrevista completa. Así es que muchas gracias, Diana, de verdad, te aprecio mucho esta participación valiosa y de igual manera les agradezco a todas las personas, los abogados, las abogadas, los amigos que se estuvieron conectando con nosotros en esta transmisión, los que lo hacen particularmente desde diferentes estados del interior del país, doblemente muchas gracias, y a todos los amigos y amigas que nos han venido siguiendo en Facebook Live. Pues me da mucho gusto despedirme de ustedes, invitarlos a que nos sintonicen por esta vía digital, por esta vía de Zoom. El próximo jueves estará con nosotros la maestra Ligia González, orgullosamente profesora y egresada de la Escuela Libre de Derecho. Y cierro despidiéndome, felicitando al rector de la Escuela Libre de Derecho por esta importante iniciativa que seguramente tendrá muy buenos resultados y que nos reforzará la procedencia del interés legítimo en nuestro juicio de amparo, orgullo de los juristas mexicanos. Buenas noches, hasta luego, muchas gracias. Gracias.